Vamos a abrir nuestras Biblias para tener ya la lectura del pasaje que hoy se va a meditar. Hechos capítulo 6, estamos meditando en el libro de Hechos de los Apóstoles y vamos a leer del verso 1 al verso 7. Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, verso 1 al 7. La palabra de Dios dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes oraron, les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Estemos atentos a la palabra del Señor. ¿Cuántos tienen problemas? Levanten sus manos todos los que tienen problemas. Amén. Gloria al Señor. Entonces la palabra es para nosotros, porque hoy día vamos a hablar de los problemas. Amén. Desde el comienzo de la iglesia ha enfrentado problemas. ¿Por qué? Porque la iglesia es un organismo vivo, y todo lo que es vivo va a enfrentar problemas. Así que si usted no quiere tener problemas, solamente espere a morir. Usted pensaba que le iba a decir solamente espere a morir y no tendrá problemas de nada. Pero mientras la iglesia es un organismo vivo, siempre va a haber problemas. Y vamos a tener que aprender a enfrentar esos problemas. A pesar que la iglesia es una iglesia santa, a pesar que la iglesia es la amada de Dios, es la novia de Jesucristo, pero sin embargo va a haber problemas. ¿Por qué? Porque ahí estoy yo y ahí estás tú, y somos imperfectos. Y entre imperfectos siempre podemos traer y causar problemas. Amén. Los problemas, aunque son generados por el enemigo, el diablo, para producirnos desaliento, para producirnos desánimo, para producir división, para producir pérdida de propósito en el corazón, a pesar de que son provocados por el diablo, son permitidos por Dios dentro de la iglesia. Porque los problemas nos ayudan a crecer fuertes y sanos. No hay nadie que crezca en la playa, en la piscina. Todos crecemos en medio de dificultades, en medio de tormentas. Al contrario, esas tormentas y dificultades forman algo que tú y yo necesitamos formar, que es el carácter de Cristo Jesús. Por eso el libro de Hebreos dice que Cristo, siendo Hijo de Dios, por la obediencia, por las dificultades, aprendió la obediencia. Las dificultades, los problemas que tuvo que soportar Cristo, hizo que él aprendiese a obedecer y a sujetarse a la voluntad de su Padre. Así que Dios permite los problemas en su iglesia para que la iglesia crezca sana y fuerte, para que la iglesia madure. Pues no maduramos por la edad. Usted ya se habrá dado cuenta que hay gente de 50 años que parece un bebé. Hay gente de 35 años que sigue todavía en la casa de su papá.
que dame mi propina. Porque tener mucha edad no nos lleva a madurar, pero las dificultades sí nos enseñan y nos ayudan a madurar. ¿Por qué también Dios permite los problemas? Porque los problemas sacan a relucir qué tipo de hombre soy, qué tipo de cristiano soy. Si soy un cristiano maduro, que sé soportar las dificultades y sé atravesar las dificultades con éxito. Atravieso esas dificultades, esas tormentas con éxito, entonces yo soy un hombre, un cristiano maduro. Pero también saca a relucir si yo soy un hombre, un cristiano inmaduro. Cuando no sé soportar las dificultades, no sé resolver las dificultades, todo habla de nuestra inmadurez. Así que los problemas, queridos hermanos, si no te has dado cuenta, van a ser, han sido y serán parte de nuestra vida. El día que usted esté entrando a parque de recuerdos, ese día no habrá problemas. Pero mientras tanto, tú y yo vamos a tener que atravesar problemas. Así que no debemos asustarnos, no debemos sorprendernos por los problemas que enfrentamos o vamos a enfrentar. Lo que sí debemos hacer es aprender a resolverlos a la manera de Dios, con la sabiduría de Dios. Amén. Siempre los problemas que están fuera de nosotros van a ser más fáciles de reconocer. Los problemas que son internos van a ser más difíciles de identificar. Y por eso que la Biblia es un libro muy hermoso, muy fascinante. Por eso que la Biblia es la palabra de Dios, es un libro que nos habla de la verdad. ¿Por qué? Porque no oculta los problemas. No quiere tapar los problemas. Al contrario, el Espíritu Santo que inspiró este libro los expone, no los oculta. El Espíritu Santo no pretende que tú y yo creamos que una iglesia llena del Espíritu Santo, una iglesia viva, no tiene problemas. Tiene problemas y por eso lo expone. Él no está queriendo que tú y yo tengamos una idea de que la iglesia es algo idílico. Estamos en medio de ángeles. Mire el que está a tu lado si tiene una ala. No. Él no quiere que tú y yo tengamos una idea utópica de la iglesia. Que aquí todos somos tan especiales. No. El Espíritu Santo quiere que entienda y que nosotros conozcamos cómo somos nosotros, cómo es Dios y cómo nos enseña a resolver los problemas. Si usted y yo hubiésemos escrito Hechos, lo más probable que de manera inconsciente o de seguro con las mejores intenciones, lo hubiésemos pasado por alto los problemas de la iglesia. No, no hay que poner eso para no desanimarles. Shh. No digan nada. No hay que escandalizar a los que van a leer el libro de los Hechos. Porque si ponemos que hay problemas en la iglesia, van a pensar que somos imperfectos. Y van a pensar que Dios no está en nosotros, que no estamos llenos del Espíritu Santo. Y a veces por eso tendemos a ocultar los problemas de nuestro corazón. Tendemos a cerrar nuestra boca en vez de exponer y decir, hay esto en mi corazón. Estoy luchando con esto y no sé qué hacer. Pero el Espíritu Santo nos está diciendo que Él no quiere ocultar. Por eso que la palabra de esta mañana tiene que ver con los problemas que ocurren dentro de la iglesia. Vayamos al pasaje y tratemos de ir versículo a versículo. Hechos capítulo 6, versículo 1. Dice así: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra de los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria.
El pasaje comienza diciendo que en aquellos días, como creciera el número de los discípulos. Les había dicho que la iglesia es un organismo vivo, por lo tanto siempre va a haber problemas. Pero la iglesia también es un organismo vivo, por lo tanto le va a caracterizar algo, que la iglesia está llamada a crecer. Por eso que si tú diriges una célula, tú estás llamado a crecer. Por eso si tú diriges una red, por eso si tú diriges un ministerio, estás llamado a crecer. Si eres un organismo vivo, como lo eres porque estás lleno del Espíritu Santo y del poder del Espíritu Santo, entonces tú estás llamado y tienes el propósito y Dios te ha hecho nacer para que crezcas. Amén. Dile al que está a tu lado, tienes que crecer. Tienes que crecer. Y crecer es lo que esperamos todos los padres, ¿sí o no? ¿Cuántos padres esperan que su hijo no crezca? Todos. Y algunos con mayor pasión decimos, ¿cuándo ya te vas a hacer hombre? Porque es el anhelo y la alegría y el gozo de un padre verle a un hijo crecido. Por eso es que desde que el niño nace y sale del vientre, ¿qué hace el doctor? Le mide, le talla, le mide, le talla. A la semana, al mes siguiente, le mide, le talla. Al otro mes, le mide, le talla. Llega el año, le mide, le talla. Al otro año, le mide, le talla. ¿Por qué? Porque la medicina sabe que el niño está para crecer. De igual manera, usted está para crecer. Amén. Por eso cuando se supervisa su célula, no es con el afán de fastidiarle o incomodarle. Es para poder reflejar y revelar a su corazón como líder que no estás creciendo. Que hay una falta de vitamina en tu niño. Que tal vez le entró un parásito. Que tal vez está lleno de una bacteria. Que tal vez está en UCI. Y que necesita una vez más vida y las vitaminas y las proteínas y todo lo que sirve para desarrollar que tiene la poderosa palabra de Dios. Amén. Entonces, para eso es que la iglesia ha sido creada, para que crezca. Por eso que Jesús nos dijo en el libro de Mateo 28, 18, id y haced discípulos. ¿Qué estaba diciendo? Crezcan, crezcan, desarrollen, multiplíquense. Y si usted se da cuenta, el mismo mensaje que le dio Dios a Adán. Multiplíquense, reproduzcan, crezcan. ¿En qué debe crecer la iglesia? La iglesia debe crecer en el conocimiento de la verdad. Por eso Romanos 12:2, ¿qué dice? ¿Qué dice Romanos 2:12? O 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué está diciendo? Crezcan en la verdad. Ya no se conformen a la manera mentirosa que vive la sociedad. Ya no se conformen a las mentiras que el diablo mucho tiempo ha puesto en sus vidas. Cambien, quiten, renueven eso, dice el apóstol Pablo. ¿En qué más tiene que crecer la iglesia? En cuanto al amor a Dios y el amor a los hermanos. Usted y yo estamos llamados a crecer en amor a Dios. Y una de las maneras de saber que yo estoy aprendiendo a crecer en Dios, ¿cuál es? Que me estoy volviendo más obediente a Él. Que para mí su palabra se está volviendo mi delicia. Que yo estoy comenzando a decir, como dijo Jesús, mi alimento es hacer la voluntad del Padre. En eso debemos crecer también, hermanos queridos.
Si usted no está trabajando en eso, usted se está quedando pequeño. Usted está quedándose menos de la talla que Dios busca en ti y en mí. Debemos también crecer en santidad. Primera de Pedro 1, 15 y 16. Dice así: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos como yo soy santo. No importa cómo Dios te ha recogido, no importa cómo Dios te haya levantado, no importa cuántos pecados y cuán profundo hayas caído. Dios te ha llamado, te ha limpiado, te ha purificado. Y es tiempo que tú y yo crezcamos en aprender a quitarnos lo malo y aprender a hacer lo bueno. Y eso es crecer en la santidad de Dios. Eso es desarrollar el carácter de Cristo Jesús. Por último, la iglesia está llamada a crecer en tamaño y en cantidad. Y muchas veces las tres áreas que hemos mencionado en primero lo estamos haciendo, pero estamos fallando en la última, en crecer en número y en cantidad. Porque hemos pensado que eso no es importante. Lo importante es crecer en santidad. Lo importante es crecer en amor. Es verdad que es importante, pero también es crecer en número. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la única forma en que tú puedes influenciar en la sociedad. Porque la única forma que siquiera la sociedad se dé cuenta que hay un pueblo diferente, que hay una nación diferente y que tienen un Dios y un Padre diferente. Por eso que es necesario entender que Dios nos está llamando a crecer en estas cuatro áreas. Y tiene que ser equilibrado, porque si también crecemos en número y no crecemos en santidad, en amor, en la verdad, podemos ser una iglesia de mucho número, pero a pesar de eso no impactamos la sociedad, porque vivimos como ella, porque actuamos como ella, porque resolvemos los problemas como ellos. Por eso es que es necesario crecer en estos cuatro pilares que la palabra nos dice. ¿Cuál es el problema de esta primera iglesia que nos está mostrando? Dice, versículo 1, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. ¿Qué quiere decir esto? El pueblo judío, guiado por el Torá, por el Antiguo Testamento, tenía un sistema de ayuda social para los pobres, para los huérfanos y para las viudas. Así que todos los que pertenecían a ese grupo tenían un sistema de cómo ser ayudados, apoyados, alimentados, y eso lo hacía el pueblo judío para todo judío. Pero cuando es predicado Cristo y se levanta el cristianismo y el pueblo de Dios va creciendo, los sacerdotes comienzan a darse cuenta que este pueblo está creciendo más. Y una de las formas de poder evitar que la gente acepte el evangelio de Cristo era cortarle ese sistema. No hay que ayudar a ellos, no hay que darle nada. Y por eso la iglesia toma parte en este problema y comienza a ayudar a los más necesitados y en este caso a las viudas. ¿Por qué a las viudas? Porque en el tiempo del primer siglo la mujer y sobre todo la viuda era una de las personas más desamparadas. ¿Por qué? Porque a los judíos se les prohibía a las mujeres que trabajen. Y si no trabajaban y se quedaban viudas, ¿quién les iba a sostener? Y entonces surge un problema. La iglesia se multiplica y hay una explosión de crecimiento. Y los apóstoles están comenzando a ayudar, pero surge un problema. Los griegos. ¿Quiénes son estos griegos? Son judíos que no nacieron
dentro del territorio de Israel, dentro del territorio de Palestina. Nacieron en la diáspora, los que estaban dispersados. Usted se acuerda cuando el pueblo judío fue dispersado a Babilonia. Pues por ahí se quedaron muchos judíos que no emparentaban con otra comunidad, sino entre ellos mismos. De tal manera que por sangre eran judíos. Y ellos, con la palabra de Dios que tenían en su corazón, siempre venían a Jerusalén, porque en Jerusalén estaba el templo. Y estos griegos que eran judíos, se les decía griegos no porque habían nacido en Grecia, sino porque les caracterizaba que el idioma que habían aprendido era el griego. Y su corazón estaba inclinado tanto a la cultura como a las costumbres griegas. Estos hombres hablaron mal contra los hebreos. ¿Quiénes eran los hebreos? Los hebreos eran esos hombres que sí habían nacido dentro del territorio de Israel, de Palestina. Y por ende su idioma materno era el arameo o el hebreo. Y ellos tenían mucha firmeza con respecto a sus costumbres religiosas. Los hebreos solían considerar a los griegos como personas poco espirituales y muy fácil se manchaban con la cultura griega. Y los griegos consideraban a los hebreos como tradicionalistas, religiosos. Ellos siempre pensaban, nosotros somos más santos que ustedes. Y es ahí donde Satanás, viendo ese factor, despierta un celo. Despierta algo que muchas veces parece pequeño, parece sencillo, pero como vamos a ver, es un problema y es un pecado grande a los ojos de Dios. ¿Qué despierta? Dice, hubo murmuración. La palabra murmuración está escrito en un presente continuo. ¿Qué significa esto? Hubo murmuración y seguía habiendo murmuración y seguía habiendo murmuración. No es que murmuraron una vez, sino continuamente estaban murmurando. Algo que debería haber traído bendición y alegría a la iglesia, el crecimiento de mucha gente salvada, de mucha gente que se encontraba con Cristo, trajo problemas. Y estos problemas trajeron al corazón del hombre la murmuración. ¿Qué es la murmuración? La murmuración es la expresión externa de una insatisfacción interior que nosotros creemos que no lo merecemos, por lo tanto murmuramos. No me merezco ese trato. Lo malo es que no le dices al que te trata así. ¿A quién se lo cuentas? A otros. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Es la insatisfacción. No me gusta, no me agrada, pero no se le decimos a la persona. Lo decimos en conversaciones donde esa persona no está. Se lo decimos a personas que ni siquiera deberían saber eso. La murmuración también es el reflejo de una insatisfacción secreta, pero que nosotros no damos a conocer. La murmuración viene porque hay un quemazón interior que no podemos expresarlo abiertamente por miedo o por vergüenza. Sinónimo de murmurar, encontrando en el diccionario, es criticar, desacreditar, rumorear, cuchichear, chismear. Y se ve que eso es tan popular dentro del mundo, amén. Pero en este caso se ve que hay dentro de la iglesia. En este caso observamos que dentro de la iglesia hay algo que a Dios le desagrada y le desagrada mucho.
Pero nosotros muchas veces hemos pensado que la murmuración es un pecado o un asunto pequeño, casi sin importancia. Para nosotros casi no es mucho un asunto mayor eso. Al contrario, hasta cuando encontramos murmurando, nosotros también nos metemos y damos nuestra opinión, porque pensamos que no es nada grave. Y eso tiene que ver porque casi hemos nacido en medio de la murmuración, porque la murmuración es un sinónimo de queja. Leyendo uno de los autores decía así: tan metido tiene el hombre la murmuración en su corazón, que mírale a ese bebito, que cuando no tiene su leche, ¿qué hace? A gritar, se ha dicho. Y cuando van creciendo, ¿qué hacen? Botan todo, pero que quieren algo de atención. Eso hay en el corazón. Pero este asunto para Dios es de mucha importancia, porque la murmuración, la queja, es el inicio para la rebelión y para la división. Si alguna vez tu familia se ha dividido, ha comenzado por este pecado. Si alguna vez el ministerio se ha dividido, ha comenzado por este pecado. Si alguna vez una iglesia se ha dividido, ha comenzado por este pecado. Porque alguien comenzó a murmurar, alguien comenzó a quejarse. Pastor, ¿acaso entonces no tengo que decir nada? ¡Claro que tienes que decirlo! Pero díselo a la que tienes que decírselo. Porque cuando lo dices al que tienes que decirlo, lo más probable es que él será más interesado en querer resolver ese asunto, porque tiene que ver con él. Pero si no lo haces así, entonces hay un problema que Dios no lo va a tomar en poco. Al contrario, como le decía, Dios ve la murmuración de forma grave y Él actúa rápidamente contra este pecado. Dios le da mucha importancia a este pecado y no le ve como broma. ¿Por qué? Porque este pecado, hermanos queridos, fue responsable de que el pueblo de Dios, Israel, perdiera la hermosa bendición que le habían prometido. Perdiera el gran propósito por cual Dios le había elegido. Ay, me pregunto yo, si en medio de nosotros hay hombres y mujeres que perdieron la bendición que Dios les había dado, que perdieron el propósito y ahora están secos, paralizados por su boca. Por su boca. Porque no pudieron decir: esto es lo que está pasando en mi corazón. Perdieron su propósito eterno, y eso también podría pasar con nosotros, que por murmurar, por quejarnos, nos desviásemos del propósito que Dios tiene al llamarnos a su reino. Y no entrar a la bendición, a esa tierra prometida. No entrar a cumplir nuestro propósito como iglesia local para Ica, por vivir en este pecado. Por eso es que Dios le da importancia. La murmuración no es uno de los pecados que por primera vez se descubrió en el tiempo de los apóstoles. Esto es un pecado antiguo. En el libro de Éxodo, por tiempo yo lo voy a correr, Éxodo 14, 11 y 12, ahí hay el pueblo murmurando, quejándose. Éxodo 15, 24, el pueblo de Israel quejándose. Éxodo 16, 2 y 3, el pueblo de Israel quejándose. Éxodo 17, 2 y 3, otra vez quejándose. Números 11, 4, 6, quejándose. Números 18, 33, quejándose. Números 12, del 1 al 2, quejándose. Versículos 14 y 15, quejándose. Y la cereza del pastel, Números 14. El momento donde llegó Dios a mostrar
cómo actúa contra un pueblo que no se cansa de quejarse, que no se cansa de murmurar. Estos pasajes nos revelan la continua murmuración del pueblo de Dios y cómo Dios no lo toma en poco, pues cada queja, cada murmuración, Dios lo toma en forma personal. Escúcheme bien, querida iglesia, cada murmuración, cada queja, Dios lo toma en forma personal. Porque cuando tú y yo murmuramos, estamos diciendo que Dios no ve, que Dios se equivocó, que a Dios se lo ha pasado por alto la situación, que Dios se equivocó con el esposo que te dio, con la esposa que te dio, con los hijos que te dio, con el líder que te dio. Cada queja, cada murmuración, Dios lo toma muy personal. Porque estás diciéndole, tú te equivocaste. Y eso es lo mismo que dijo Adán, ¿sí o no? Adán, ¿qué hiciste? ¿Qué hizo él? ¿A quién le echamos la culpa a nosotros cuando las cosas no funcionan? ¿A quién le echamos la culpa? ¿Te dices tú? Yo tengo un problema. Ay, Señor, mi lengua me gana. Padre, perdóname. Voy a orar por mi líder, voy a orar por mi pastor, voy a orar por mi esposo. ¿Decimos así? No. Le aventamos una lengua que si tendría 3 puntas nos traspase. Como escuchaba una canción que decía, si tus miradas fueran cuchillos, me matarían. Y a veces nosotros somos así. ¿Y por qué? Porque no entendemos. Quiero decirte esta mañana que todo lo que pasa en tu vida, todo lo que viene ocurriendo en tu vida, es la forma en que Dios, en su sabiduría y su amor, está permitiendo, porque el plan de Él es formar a Cristo en ti. Y tú y yo quejándonos. Y tú y yo queriendo que se haga como yo quiero. En realidad la queja es decir, ¿sabes qué, Dios? Mira, si nos ponemos a sentar, como lo dijo Job, ¿no? ¿Dónde está Dios que venga y discuta conmigo? Dice Job. Qué atrevimiento de Job. Y cuando Dios aparece, le dice, muy bien, Job, vamos a hablar. Dime dónde está el sustento de la tierra. Dime quién le puso freno al mar. Dime cómo se hicieron las Pléyades. Dime, Job. Perdóname, no entiendo. Ahora sí tengo que aprender. Yo te preguntaré y tú me enseñarás. Amén. Y eso es lo que ocurre, hermanos queridos. Cuando nosotros nos quejamos, le estamos diciendo a Dios, tú no sabes, no me amas, tú no me cuidas, tú no haces nada por mí. Sin embargo, Dios, que mira todo, está entretejiendo todo para que te vaya bien. Pero cuanto más quejas y más murmuras, tú y yo podemos perder la bendición de Dios. Y como ha pasado en el libro de Números. Vayamos a Números. No me va a dar tiempo para tocar los otros puntos, porque veo que el tiempo es presto. Libro de Números, capítulo 14. Después que volvieron los 12 otra vez a Israel, después de haber recorrido todo Jericó, volvieron para dar el informe. 2 de ellos dice, podemos hacerlo. Y 10 dice, no lo vamos a poder. Son gigantes, es imposible. Dios nos ha traído para matarnos. Me he hecho cristiano para sufrir.
Porque antes que no era cristiano, la vida era bonita. Bonita. Hablamos como Israel muchas veces, que se olvidó de ser esclavo y decía, ay, había pescado, había puerros ricos, pero se olvidó de que estaba en una esclavitud profunda y sufriente. Se olvidó que cada noche venían y decían, líbranos, ¿cuándo saldremos de esta esclavitud? De eso se olvidaron. Pero se acordaron de los puerros, se acordaron de los pescados. Y Dios les da la promesa de llevarles a una tierra. Y mandan 2 espías, y los 2 espías regresan y les informan. Y el pueblo, escuchando el informe, en vez de decir, si Dios está con nosotros, no vamos a tomar. Si Dios está caminando con nosotros, eso es nuestro. Miren lo que ellos comienzan a hacer. Versículo 1 al 4 en primer lugar. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón. ¿Se dan cuenta que no se quejaron contra Dios? Pero ¿quién puso a Moisés? ¿Quién puso a Aarón? ¿Quién te puso de líder el que tienes en tu célula? ¿Quién te puso de líder el que tienes en tu ministerio? Así que cuando nos quejamos de ellos, en realidad nos quejamos de Dios. ¿Quién te dio ese esposo? Uy, las mujeres, el enemigo, dicen las mujeres, ¿no? ¡Te dio Dios! ¿Quién te dio esa esposa? Sergio sí dice Dios. Nos dio Dios con todas sus formas, con todas esas cosas que muchas veces son contrarias a nuestros temperamentos. Dios lo puso porque quiere formar a Cristo en ti. Y somos nosotros los que, en vez de bendecir a Dios, hacemos como el pueblo. Gritamos, damos voces, lloramos, no diciéndole, Señor, tienes que cambiarme para amar lo que me diste. Lloramos, mátatelo, llévatelo, Señor. ¿Hasta cuándo lo voy a aguantar, Señor? Pero no lloramos diciéndole, te pido un cambio en mi interior. Tienes que transformarme. Quítame la venda del ojo para ver el buen regalo que me has dado. Le sigo viendo como mi cruz, como mi enemigo. Cámbiame, Señor. No hablamos así. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los de Israel. Y les dijo toda la multitud, míralo cómo nos quejamos. Ojalá muriésemos, ya no aguanto más. En la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriésemos. ¿Por qué nos trae Jehová a esta tierra? Para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán, volvamos a Egipto. ¿Qué está mostrando aquí? Queja, murmuración, insatisfacción. Por eso es que la murmuración en realidad es una expresión de la incredulidad en el amor de Dios, de la incredulidad en la soberanía de Dios. Es creer que por encima de Dios hay alguien más que le puede vencer. Hay alguien más que manipula los movimientos del mundo. Por eso que Dios no lo toma en poco estas actitudes. Versículo 23 de ese mismo capítulo dice, todos los que vieron, desde el 22, o desde el 21 dice, mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena la tierra, todos los que vieron mi gloria, mis señales que he hecho en Egipto, en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán
la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado lo verá. Versículo 26 al 29 dice así: y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: ¿hasta cuándo he de oír a esta, subraya esa palabra, depravada multitud que murmura contra mí, las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan? Diles: vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así se hará con vosotros. Aquí Dios está revelando una verdad. Cuando tú murmuras, y usted lo puede hacer en China, y usted lo puede hacer en Japón, y usted lo puede hacer en Corea, pero en donde sea, usted está hablando a los oídos de Jehová. Porque Jehová está en medio de ese momento de murmuración. Amén. Jehová está cuando tú agarras tu WhatsApp. Jehová está ahí. De eso se trata. Cuando entras a tu Facebook y derramas toda la bilis, Jehová está ahí. Dios está observando. Diles, dice, que según habéis hablado a mis oídos, así yo haré con vosotros. Ustedes se quejaron y dijeron que no vamos a tener la bendición, no vamos a entrar, nos van a matar. Pues como ustedes han hablado así, así que se haga para ustedes. Como crees que tu esposa es una cruz, pues que se te sea una cruz. Como crees que tus hijos son un martirio, pues que te quede como martirio. Como crees que la vida es tan difícil, pues ten la vida difícil. Porque así has hablado ante mis oídos, dice Jehová. Por eso es que la murmuración no es poca cosa delante de Dios. Por eso que cualquier queja que tú y yo tengamos, en vez de murmurar, lo que debemos es plantearle a la persona de una manera franca y abierta. Decirle: ¿sabes qué? Quiero hablar contigo. ¿Sabes qué? Quiero tratar este asunto que me quema. Y por un poco me voy a volver Magali TV. No quiero ser así. Quiero hablar contigo. Quiero expresarte mi corazón. Porque seguramente, como les decía, los primeros interesados en solucionar esas quejas son las que están siendo atacadas con nuestras murmuraciones. La murmuración, en vez de buscar solución, siempre la murmuración busca dos cosas: rebelión y división. Dile al que está a tu lado: no te rebeles. Dile: no te dividas. Dile así: no te rebeles. No te dividas. Somos de un solo corazón. Amén. Somos de una sola alma. Amén. Porque solamente un corazón y una sola alma tiene la iglesia de Dios. Porque la iglesia de Dios tiene un solo Señor, un solo amo. Amén. De eso se trata, querido hermano, querida hermana. El problema de la murmuración al principio es fácil de tratarlo. El problema es que es difícil detectarlo al principio. Cuando va corriendo el tiempo, el problema es fácil de detectarlo, pero ya difícil de tratarlo, porque el corazón se ha enroquecido. Nuestro orgullo se ha parado en una posición que es bien difícil poder quebrarlo, poder alinearlo a la voluntad de Dios. ¿Y cuántas veces nosotros hemos sido así con Dios? Nos hemos quejado tanto con alguien que estamos dispuestos a decir: te boto de aquí, no quiero más. Se enrocó el corazón. Pero ay de ti, de mí, si hubiésemos venido a Dios. Si hubiésemos hecho como hizo Jesús, que cuando tenía problemas y dificultades, dice la palabra de Dios que Él se acercaba al Padre y con temor reverente clamaba ante su presencia, y por su temor reverente Él era escuchado por el Padre. Amén.
No dice por sus quejas. No dice que Jesús andaba murmurando. Ay, Pedro, esta gente que me sigue. Ay, Pedro, este que le ha hecho un milagro me está diciendo que me va a matar. Se pasan. Ay, Pedro, yo vine a las 8 y ellos llegan a las 9. ¿Cómo son esa gente? Ay, Pedro. Jesús no. Jesús se iba a botar todo eso en su Padre. E iba a decirle, Señor, no los aguanto. Padre, ese Pedro en mi cara me ha mentido. No puedo. ¿Qué hago, Señor? Y Dios llenándole de su espíritu. Y su espíritu, te perdono porque no saben lo que hacen. Amén. Mire, estoy en un punto recién. Dios ve serio el problema de la murmuración, porque toda murmuración, a pesar que le haces contra una persona, lo haces contra Él. Lo que Él permite, lo que Él planea, lo que actúa en su sabiduría y su amor, es todo lo que usted está viviendo. Y por eso tú y yo debemos aprender a dar gloria y a ser agradecidos en el Señor. Dios ve la seriedad de la murmuración, porque la murmuración es incredulidad a la soberanía y al amor de Dios. La murmuración es pensar que Dios se equivocó, que Dios se está quedando dormido, que Dios no ve la injusticia que me hacen, que Dios no puede con esto, que Dios se olvidó de mí. Así que, hermanos, el liderazgo de la iglesia no debe permitir que esto ocurra, ni en su propia vida, ni en el ministerio que le ha dado, ni en la célula que le ha dado, no debe permitir, sino que debemos tener la acción correcta ante este tipo de situación. Y eso es lo que vamos a ver la próxima semana. Amén. Yo quiero que esta mañana te pongas a pensar lo que el Espíritu de Dios te ha dicho y me ha dicho a mí. ¿Cómo está tu boca? ¿De cuántos hablas tú en el día? Escuché a un predicador que decía que la vida cambiaría si tú y yo nos propusiésemos por un mes no hablar mal de nadie. Levantan las manos los que en este mes no hablaron mal de alguien. En estos 15 días, en esta semana, en las últimas 24 horas. Dile al que está a tu lado, tú eres culpable. Tú eres culpable. ¿Por qué es bueno hacer esto? Porque si esta prédica terminaría así, hermanos, todos saldríamos con un corazón golpeado. Esta prédica termina en que si confesamos nuestro pecado, fiel y justo es Dios para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad.